Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Estamos a menos de 2 días de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo, cuando los colombianos elegirán un nuevo Congreso y también se conocerán los ganadores de las consultas interpartidistas. Catalina. Sí, señora Ana Milena, les tenemos información de lo último sobre esta jornada clave para el futuro de nuestro país, en la que los colombianos volverán a las urnas. Les hablaremos además de las medidas de seguridad y de nuevos llamados a la calma y a la mesura, que son primordiales en estos momentos. Sí, señora, eso será en instantes, pero antes queremos comenzar con una historia de esperanza y resiliencia. Hace 6 meses les contamos el caso de Karina Rincón, una mujer que recibió múltiples golpes con un martillo en su cara y otras partes del cuerpo a manos de su expareja sentimental, quien hoy se encuentra en una cárcel a la espera de una condena. Ana Milena, televidentes, Karina no solo sobrevivió al ataque, decidió luchar por su vida luego de una larga batalla para recuperarse, y gracias al personal médico que la atendió, hoy decidió mostrar su rostro y enviar un mensaje a aquellas mujeres que hoy son víctimas de la violencia. Para Karina, a sus 35 años, volver a pararse frente a un espejo fue todo un reto de vida. Las heridas en su rostro aún son visibles. El maquillaje es una manera de ocultarlas, pero las que son casi imposibles de cubrir son las que dejó en su alma y en su corazón su expareja sentimental, cuando en septiembre del año pasado, el día de su cumpleaños, la atacó brutalmente. Ella es ingeniera y ese 22 de septiembre salió con sus compañeros a cenar y celebrar. Al regresar a casa sobre las 10 de la noche, el padre de su hija, y con quien había terminado la relación, la atacó y golpeó sin misericordia con un martillo. Al verla inconsciente, le sacó y rompió la dentadura con una herramienta. Un acto a todas luces despiadado. Tuve en un total aproximado de 24 martillazos, de los cuales 4 martillazos fueron en mi rostro. Por acá se puede ver la cicatriz que tengo en mi boca, una cicatriz que va desde acá hasta mi nariz, una cicatriz en la nariz, en la parte baja, otra acá en la parte alta, una reconstrucción completa de frente, y tengo también una parte en titanio porque fue perforado totalmente el hueso del cráneo, y en mi cabeza tengo un total de 20 cicatrices y 20 heridas que fueron reconstruidas en mi cráneo en su totalidad. Karina estuvo 10 días en coma y al despertarse tomó estas fotografías porque sabía que un día como hoy se las iba a revelar al mundo para que todos se enteraran de la forma despiadada como fue atacada por el padre de su hija. El cabello largo, que era motivo de admiración, desapareció. La cantidad de veces que fue al quirófano le exigió perderlo por completo. Hoy confía en que, como su amor propio, volverá a crecer. Esta es la condición en la que me encuentro hoy después de 6 meses de recuperación. No ha sido fácil, pues mi cabello simplemente está volviendo a crecer. El proceso de recuperación física de Karina es algo no solo sorprendente para los médicos y psicólogos, que ven en ella un ejemplo de resiliencia. La sorprende a ella misma porque hoy, afirma, derrotó el miedo para hacer de su trágica experiencia un ejemplo de vida y fortaleza para todas las mujeres víctimas de violencia. Después de todo esto que me ocurrió, siento que hay un propósito y una causa en mi vida, y pues te la quiero comentar. He creado una fundación que lleva mi nombre, Karina Durán, en donde lo que pretendo y lo que estoy empezando a hacer es un apoyo, no solamente para la mujer que ha sido víctima de cualquier tipo de violencia intrafamiliar que se hace ver simplemente como un episodio de violencia en familia, sino una agresión, que se reconozca que realmente han sido víctimas, ya sea de intento de feminicidio y cualquier agravante que tenga esto, y al poderlo reconocer,
fortalecerlas no solamente a ellas, sino a su grupo familiar. Es madre de una niña de apenas 5 años. Ese día del ataque dormía en la habitación de al lado. Han pasado los meses y con la ayuda de especialistas le ha contado a su pequeña hija por qué su rostro cambió y lo que ha vivido reconstruyendo sus propias vidas. Esta parte es la más compleja de todo, Héctor, porque es una niña que es víctima, no solamente es lo que me hizo a mí, es el sentimiento de la niña en donde ella hoy no tiene un papá a quien hablarle o quien le dé un consejo, o todas las expectativas que ella a sus 5 años podía tener con el acompañamiento de su papá, pues hoy no los tiene, ¿no? Entonces es una nueva etapa de vida para la niña también, no solamente para mí. Y se lo he explicado, ya lo entiende, ya pues a su manera, pero lo ha logrado entender, sabe que su papá pues no está, que está en la cárcel y que hizo algo malo. José Urbano Medina fue imputado por el delito de tentativa de feminicidio agravado, pero no aceptó los cargos. Su proceso penal está en etapa preparatoria y al final podría ser condenado a 28 años de prisión. Lo vi en una audiencia, fue el segundo intento de audiencia que en este logré quedarme un rato, porque fue muy difícil verlo la primera vez, porque sí quedan temas no solamente físicos, sino psicológicos, como el miedo, la vulnerabilidad. Y verlo me traía muchísimo miedo, mucho miedo. En ese momento pude verlo y, digamos, estar un poco más tranquila, pero lo vi en un aspecto de pronto de maldad que me genera mucho miedo, debe ser, ¿no? Lo veo diferente. No sé si estará arrepentido o no, simplemente pues no quiero estar cerca nunca más. Para Karina, si bien cada día es un avance en su recuperación física y emocional, es también una oportunidad de vida para que a través de su historia todas esas mujeres que hoy son víctimas de violencia actúen, venzan los miedos y denuncien. Hoy hay que gritarlo a viva voz. Ni una más. En el 7º día de la guerra en Medio Oriente, Estados Unidos e Israel lanzaron un feroz bombardeo en contra de Teherán, la capital de Irán. Aseguran haber destruido el búnker del depuesto ayatolá Ali Jamenei. En Líbano, entre tanto, la situación también se agrava con bombardeos en barrios de Beirut considerados bastión de Hezbollah. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que solo la rendición total de Irán puede parar la guerra. Los ataques contra Irán no tienen respiro. Durante las últimas horas, sus habitantes aseguran que la ofensiva ha sido mucho más fuerte a lo que estaban acostumbrados. En este video de una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, se muestra cuando las fuerzas lanzan un ataque en pleno corazón de Teherán. Aseguraron haber destruido el búnker de Ali Jamenei en una operación con 50 aviones de guerra. Zonas residenciales y locales comerciales fueron alcanzados. Pero en medio del caos, algunos decidieron salir a las calles a protestar en contra de la operación. Durante la oración sagrada del viernes de los musulmanes, algunos lamentaron la caída de su líder, el ayatolá Ali Jamenei. El régimen de Israel ya no verá la paz. Si Dios quiere, pronto, gracias a la determinación del pueblo resistente de Palestina y la región, Israel será purificada y expulsada de la tierra. Manifestantes prometieron venganza. La guerra definitivamente debe continuar. Nos mantendremos aquí con cada gota de nuestra sangre para que se tome la venganza de nuestro líder mártir y de todos estos jóvenes, niños, hombres y mujeres, nuestros hermanos y hermanas. En Líbano, Israel apunta en contra de miembros del grupo Hezbollah. Los ataques se mantienen activos en varias localidades de Beirut. Así quedó demostrado durante una entrevista en Noticias Caracol en vivo al embajador de Colombia en Líbano. Edwin Hostos contaba la situación en terreno. Muchísimas congestiones de vehículos, de personas sacando lo que tienen, saliendo con lo que pueden, con las maletas, caminando por las calles por muchos kilómetros para llegar a otras zonas de la ciudad.
o a perímetros de los suburbios de la zona norte también de la ciudad o en las zonas montañosas. Y un bombardeo se registró en pleno diálogo. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que no habrá diálogo con Irán a no ser que haya una rendición incondicional de sus autoridades. Además, le dijo a la cadena CNN que está buscando un nuevo líder que trate bien a Estados Unidos y a Israel, y comparó su operación en Irán con la de Venezuela. Funcionará muy fácilmente, funcionará como en Venezuela. Tenemos una líder maravillosa allí, está haciendo un trabajo fantástico y funcionará como en Venezuela. Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo que su país está comprometido con la paz de la región, pero que no dudan en defender su soberanía. Y en medio de las tensiones entre Estados Unidos y España, el diario El Mundo reveló que 24 aviones de combate salieron desde España hacia Medio Oriente, a pesar de los llamados pacifistas de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno español se pronunció sobre el conflicto. Que es el caso. Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del gobierno de España, es un extraordinario error. ¿Qué vamos a pagar? Desde Madrid reiteraron que con la misma contundencia con la que rechazan la guerra, apoyan la defensa de Chipre, la isla de la Unión Europea que fue blanco de misiles iraníes esta semana. Y mucha atención que el Reino Unido anunció que el avión o el ataque a la base militar británica en la isla de Chipre que provocó esa movilización militar europea no provino de Irán. El dron que atacó no fue lanzado desde Irán. Y para entender la potencia de estos ataques hay que tener en cuenta que Estados Unidos e Israel tienen puesta en esta operación su tecnología de guerra más avanzada. Washington confirmó que además de los aviones B-1 y B-2, incorporó los bombarderos B-52, que son aviones estratégicos de largo alcance. Son literalmente unos gigantes voladores, pesan más de 83.000 kilos, pero además pueden cargar 31.000 kilos de armamento, bombas, minas, misiles, armas guiadas y su interior puede ser modificado para lanzar misiles de crucero. Pueden volar a 15.000 metros de altura y recorrer hasta 14.200 kilómetros sin tanquear. El Comando Central de Estados Unidos publicó este video que muestra un B-52 Stratofortress despegando de una pista e indicó que durante las primeras 100 horas de la operación Furia Épica, estos aviones han atacado depósitos de misiles balísticos y puestos de mando y control en Irán. El Comando Central estadounidense también afirmó que este tipo de aeronave se ha utilizado en todos los conflictos importantes desde 1965. De hecho, aquí lo vemos en imágenes de archivo de 2013, en una versión mucho menos moderna y menos potente que la que estamos viendo atacar blancos iraníes. Aunque el uso de esta tecnología es calificado de preciso en sus objetivos, hay temor por el daño que pueda causar en la población civil. Y a propósito de este tema, la cadena CNN aseguró que Rusia estaría entregando información de inteligencia a Irán, precisamente sobre las armas estadounidenses y la tecnología que las soporta. Algo similar revela en exclusiva el diario estadounidense Washington Post, según el cual Rusia está promocionando a Irán información para atacar a las fuerzas de Estados Unidos y que este es el primer indicio de un involucramiento por ahora indirecto de Moscú, uno de los mayores adversarios de Washington. Y para saber más sobre lo que está ocurriendo en Irán, estamos en directo con Catalina Gómez Ángel. Desde Teherán, Catarina, buenas noches. Cuéntenos cómo ha sido esa madrugada de bombardeos y la jornada de hoy. Bueno, Margarita, comenzaron a las 5 de la mañana, 5:10. Lo que empezamos a sentir fue fuertes explosiones en el centro de Teherán, donde nos encontramos una tras otra, como luego lo comprobamos, como ustedes ven ahí, una muy cerca, una explosión tras la otra, era como si fueran cayendo las bombas, fueran dejando caer los aviones, y con cada explosión temblaban las ventanas, temblaban las paredes de los edificios, incluido el nuestro donde nos encontramos. Se sentían también los aviones en el cielo, y esto duró largo tiempo para un bombardeo. Generalmente suelen ser rápidos. Después de esas explosiones todo vuelve a calmarse. Esta vez duraron entre
5 y 6 minutos, muy largo, y hasta que, bueno, ya luego empezamos a ver cómo surgían los videos de esos ataques aquí en el centro de Teherán. Pues que por supuesto en otros conflictos que ha cubierto, nunca había sentido como un remesón y una explosión tan fuerte. ¿Por qué? No, porque primero por lo largo que fue el ataque, tan seguido, esos bombardeos. Para empezar, en los últimos años he venido cubriendo Ucrania. Los bombardeos vienen especialmente de esos misiles o esos drones que llegan. Es muy difícil que lleguen uno tras otro, excepto esos drones que van llegando algunas veces, pero generalmente es un ataque y luego se calma y luego después de un rato viene otro. Este fue un bombardeo seguido. En cuestión de segundos, no sé cuántas bombas habrán alcanzado a tirar y eso hizo que obviamente se sintiera mucho más duro. Los aviones en el cielo también siempre causan mayor sensación de peligro y como se movía la casa era impresionante. Yo tengo un gato que se sentó al lado mío y me miraba y como diciendo, ¿qué está pasando? Él tampoco entendía, estaba muerto del pánico y era realmente miedoso, debo reconocerlo. Y hay un reporte hoy del gobierno iraní oficial del resultado de esos bombardeos. ¿Saben qué es lo que fue atacado? ¿Saben si hay víctimas? En fin. Bueno, no sabemos muy bien y además ese no fue solo el ataque de hoy. Ese ataque fue el primero, luego fueron dándose ataques similares en el oeste de la ciudad y luego en la tarde, alrededor de las 3, volvimos a sentir un ataque similar, no tan grande, pero sí varias explosiones en la misma área donde fue el ataque de esta mañana. Así que, bueno, a la espera de qué dice el sistema, ellos no han dicho exactamente, hablaron de una academia militar, pero luego desde informaciones de Israel hablaban de que los ataques habían sido en el complejo del líder supremo, donde ya habían asesinado al líder supremo cuando comienza esta invasión el 28 de febrero. Abajo habrían túneles y habían búnkeres donde se esconde no solamente la máxima autoridad de la que fuera de Irán, sino también la gente que trabaja con él o las personalidades del sistema y parece que eso fue el gran objetivo de esta mañana y de ahí que las explosiones y esas bombas fueran tan fuertes porque tenían que alcanzar y llegar a cierta profundidad. ¿Qué ha pasado? No tenemos ni idea si alcanzaron, si hay alguien que murió, si alcanzaron a destruirlo, no hay ninguna información al respecto. De oración en el mundo musulmán y eso, digamos, continúa. ¿Qué pasó hoy en las calles de Teherán en términos de esa vida religiosa? ¿Y se sabe ya algo sobre la sucesión? ¿Quién será el sucesor? Mire, es muy confuso. Han salido muchos rumores y los rumores todos apuntan a que es el segundo hijo de Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei, un hombre del que se habla hace muchísimo tiempo en Irán como posible sucesor de su padre. Hay quienes dicen que él no estaba de acuerdo, hay otros que dicen que sí. Bueno, hay muchísimos rumores y mucha gente piensa que ya está elegido, pero que no se ha hecho público por seguridad. Sin embargo, hoy en esa gran oración del viernes le preguntábamos a quienes apoyan a la República Islámica quién quieren que sea el líder y ellos básicamente dicen el que diga el Consejo de Guardianes o también la Asamblea de Expertos. Para ellos en este momento no importa el nombre, sino que confían esta decisión en ese comité de 88 clérigos, del cual no tenemos realmente idea lo que pasó, porque recordemos que la sede en la cual operaban en Qom fue atacada durante la semana. También la sede donde operaban en Teherán fue atacada durante la semana. Dicen que estaban deliberando vía internet, algo que es todavía complejo porque la mayoría de ellos son personas mayores, pero entonces realmente todo está en el aire. Hay incluso rumores de que hay otros 2 clérigos al que le ofrecieron el cargo de líder supremo, pero no aceptaron. Realmente todo son especulaciones en este momento en Irán y a la espera realmente de cuál la decisión. Ya ayer Trump habló de Mujtaba Khamenei, apuntó a él, lo que hace pensar que también es uno de los objetivos de esos ataques de Israel y de Estados Unidos, posiblemente en ese complejo del líder que se llevaron a cabo hoy. Sí, Catalina, en efecto, decía que Mujtaba Khamenei será un candidato
inaceptable. Gracias por su reporte desde Teherán. Y tenemos más de la crisis en Irán y otros hechos en el mundo hoy. Colombia decide 2026. En este momento falta un día, 19 horas, 8 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y este domingo los colombianos vuelven a las urnas para elegir un nuevo Congreso y también para participar en las consultas interpartidistas. Les contamos datos. En total son 40.036.238 ciudadanos los que están habilitados para votar en Colombia. De ellos, 20.553.062 son mujeres y 19.483.176 son hombres. Ahora, para esta jornada electoral se instalarán 123.314 mesas de votación distribuidas en 13.493 puestos en todo el país. Este domingo, los colombianos elegirán a los nuevos integrantes del Congreso. Son entonces 103 curules en el Senado y 182 en la Cámara de Representantes. Pero además, como les hemos contado, en esta jornada electoral también se realizarán las consultas interpartidistas para definir candidatos presidenciales. Se trata de la Gran Consulta por Colombia, las consultas de las soluciones y la consulta del Frente por la Vida. Recuerden que en estas consultas los ciudadanos solo pueden votar por un candidato. Y a las 12 del mediodía, 53 minutos, también les contamos que más de 400 observadores internacionales estarán presentes en el país durante la jornada electoral del próximo 8 de marzo. Juan Pablo Contreras, ¿qué dijo el registrador nacional durante la instalación oficial por la vigilancia que harán estos observadores? Buenas tardes. Catalina, le agradeció a los 440 miembros de la comunidad internacional que llegaron durante esta semana a Colombia para hacerle seguimiento y vigilancia al proceso electoral de este domingo. Dijo que es importante el acompañamiento internacional y les explicó paso a paso cómo se ha preparado la registraduría durante estos meses para que no quepa duda sobre la transparencia del proceso electoral en Colombia. Dijo que es natural que se cometan errores durante el proceso, que es natural que el aparato cometa errores el próximo domingo, pero que lo que no es natural y lo que no es posible es que se siembre duda sobre la comisión de delitos desde la registraduría o desde el Consejo Nacional Electoral. Escuchemos lo que dijo el registrador Hernán Penagos. Este software y este proceso electoral es el mismo que ha elegido a los gobernantes de las últimas décadas, incluyendo el actual. Es válido y en lo particular aceptamos cualquier inquietud, ni más faltaba. Si se refiere a hechos de hace 16 años, 14, 12 años, 2014 o 2022, también con gusto como registrador puedo explicarlos. Esa instalación también estuvo presidida por el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quirós. El magistrado confirmó el número de testigos electorales que se acreditaron para hacerle vigilancia también a estas elecciones. Un componente clave que estará en las mesas de votación durante el proceso y una vez termine para estar vigilante del conteo de votos. Serán más de 1 millón de personas que estarán repartidas en los 32 departamentos del país. Anoche, a las 12 de la noche, teníamos más de 1 millón de testigos electorales acreditados de todas las agrupaciones políticas en las más de 123.000 mesas en todo el país. Así es de que es para nosotros una alegría contarles a todo el país que el proceso electoral del próximo domingo va a contar con toda la legitimidad y transparencia, garantías para todos los partidos, candidatos y agrupaciones políticas. Aquí también asistió el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien se refirió a la situación de orden público en el país y puntualmente a las denuncias que hizo ayer el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático, en las que señalan que la posible interferencia de comunidades campesinas y comunidades indígenas para que la fuerza pública no llegue a custodiar ciertos puntos de votación en diferentes regiones del país. Dijo el ministro del Interior que esta denuncia puede ser posible y que están estudiando el caso con el Ministerio de Justicia y de Defensa para que puedan proceder con toda la seguridad pública a nivel nacional. En eso estamos tratando de que la fuerza pública logre llegar hasta allá y usted vio que 3 personas
3 de la fuerza pública perdieron su vida porque otros puedan votar y ejercer el voto, lo cual es bastante loable y hay que tener en cuenta y nos tiene que doler a todos. Pero dicen que esas guardias campesinas son supuestamente apoyadas por grupos armados ilegales y son estructuras de esos grupos armados ilegales. ¿Eso está pasando en las regiones? Eso es posible y siempre se ha dicho eso, pero no quiere decir que todas las guardias indígenas sean de los grupos o las estructuras criminales. Seguramente algunos harán parte de eso, pero ese realmente no es el problema. Hoy a las 2 de la tarde se reunirá también el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo, el Procurador, el Registrador Nacional e instalarán el puesto de mando unificado que le hará seguimiento a todas las situaciones de violencia y de orden público que se puedan presentar en el país durante este fin de semana. Gracias, Juan. Y la defensora del pueblo, Iris Marín, advirtió sobre posibles escenarios de conflictividad social o alteración de orden público durante la próxima jornada electoral. Invitó al presidente y a los partidos políticos a confiar en el proceso y no agitar el ambiente diciendo que habría un fraude electoral. Sí, el presidente de la República pues es el primer garante del proceso electoral y es el primer encargado de dar esa tranquilidad. La registraduría ha hecho, digamos, un trabajo que creo que ha sido transparente, público. Tenemos misiones de observación electoral. Para quienes tienen dudas, incluyendo el presidente de la República, hay una misión de la Unión Europea, hay una misión del Centro Carter, hay una de la Organización de Estados Americanos, entre muchas otras. Es decir, no estamos solos y cualquier inquietud que exista se va a poder tramitar. Entonces, pero no es solo, y lo tengo que decir también, el presidente de la República, a quien hago un llamado especial a tranquilizarse y a confiar en los organismos de control y la Fiscalía y la Registraduría, etcétera. Son todos los líderes políticos. Nosotros en el monitoreo que hacemos vemos que muchos líderes políticos están generando también y siendo como la contracara de ese mensaje de alerta presidencial y esto solo está subiendo la animosidad y no es positivo para el proceso electoral. Esto tal vez puede responder a un asunto que usted nos explicaba, que es el tono que han tenido algunas campañas al Senado y a la presidencia y también el ambiente que se ha formado desde el gobierno nacional de que posiblemente se puede presentar un fraude electoral. ¿Esto podría incentivar esa agitación social? Nosotros hemos llamado a un compromiso por unas elecciones libres y en paz y este compromiso lo que busca justamente uno de sus puntos es respetar los procesos democráticos, las decisiones y la institucionalidad. Eso no quiere decir que no pueda haber quejas, porque en un proceso electoral tan grande pues hay inquietudes, quejas, pero tramitarlas por los canales institucionales, confiar en los organismos de control. La Defensoría del Pueblo va a estar acompañando más de 1.000 puestos de votación en todo el país. Nos hemos distribuido con el Ministerio Público, Personerías, Procuraduría para acompañar. La Fiscalía también tiene un plan de seguimiento. Entonces, confiemos en que las instituciones vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a acompañar y asegurar y tramitar todas estas quejas. Una 59, iniciamos el radar de la política con las medidas para este domingo, o más bien este fin de semana de elecciones. Las explicó como es usual el ministro del Interior, Armando Benedetti. Pongan mucho cuidado porque varias empiezan a regir desde ya y otras desde mañana sábado. Vamos a ir inmediatamente con Sebastián Cortés, que tiene los detalles, los puntos clave de esas medidas. Sebastián, adelante. Hola María Camila, en primer lugar está la restricción a la venta y consumo de bebidas embriagantes o ley seca que comienza mañana sábado 7 de marzo a las 6 de la tarde y va a terminar a las 12 del mediodía del lunes 9 de marzo. También a partir de mañana a las 6 de la tarde inicia el cierre de fronteras terrestres y fluviales, se irá hasta el lunes 9 a las 6 de la mañana. Por otra parte está el uso del celular prohibido en los puestos de votación durante toda la jornada. Sin embargo, hay 3 excepciones. La primera es que el ciudadano puede utilizarlo para presentar su cédula digital, que recordemos solo es válida mediante la aplicación de la registraduría. En segunda medida está, y este es uno de los últimos cambios, que los funcionarios de la Procuraduría, la Defensoría, las Personerías o la Fiscalía que hayan sido designados para la vigilancia electoral podrán acceder durante toda la jornada a estos dispositivos. Por su parte, a los testigos electorales se les permite sí el ingreso de los equipos electrónicos, pero solo podrán utilizarlos después del cierre de las urnas a partir de las 4 de la tarde. En términos políticos también hay restricciones, una ya vigente que es la de actividades en plaza pública o similares, que empezó este lunes 2 de marzo y va hasta el próximo lunes 9. También está prohibida toda la propaganda político electoral durante este día de las elecciones, el próximo domingo 8 de marzo.
Muy importante las medidas entonces que rigen a partir de mañana y para este domingo, Sebastián, gracias. Vamos a hablar ahora en el radar de la política, de la denuncia que está haciendo David Luna y de las campañas. Vamos a ver varias de los candidatos para este próximo domingo. Lo que está alertando David Luna es presuntas irregularidades en las elecciones en el exterior. Recuerden que desde el lunes pasado las urnas en 65 países están abiertas, los colombianos están votando en el exterior y según el candidato, algunos jurados de votación estarían induciendo al error a los ciudadanos que piden el tarjetón puntualmente de las consultas. Esto dice David Luna. Nos han alertado de varias irregularidades. La primera de ellas, que han pedido el tarjetón de la consulta y en algunos casos les han dicho que no hay. Después de insistir, se los han terminado entregando. En segundo lugar, antes de llegar a los puestos de votación, hay varios voceros que dicen ser del gobierno, diciendo que pidan el tarjetón de la consulta y que le pongan un mamarracho para anular el voto. Esto que les acabo de contar es muy grave, por eso les pido que denuncien cualquier tipo de irregularidad. Y seguimos en la gran consulta por Colombia, donde hay muestras de unidad entre la mayoría de sus integrantes. Mauricio Cárdenas entregó a sus demás compañeros, ahí lo ven, el plan de gobierno que él y su equipo construyeron durante los próximos meses, los últimos meses, para llegar a la presidencia. Dice que si no gana la consulta, quiere que el ganador de los 9 saque las mejores ideas para su visión de país. De manera muy humilde, decirles lo siguiente. Yo soy economista, he estado en la política, pero me he dedicado mucho a pensar que lo que necesita Colombia hacia adelante. Necesita un buen plan de gobierno. Si yo no gano el domingo, quiero que ustedes saquen, el ganador, las mejores ideas de este plan de gobierno. Y que les sirvan de algo, que les sirvan de algo. Gracias. ¿No? Porque esto es para Colombia. Es para Colombia. Aquí están las ideas de la tasa de usura. Pero no solamente... Esto es parte de lo que le queremos dejar a Colombia. ¿Qué queremos dejarle a Colombia? Queremos dejarle a Colombia, entre todos, ese plan de gobierno que sintetiza lo que nosotros estamos pensando. Y pues como pueden ver, ahí no estuvo Juan Carlos Pinzón. Ya les habíamos contado de la distancia entre el exministro de Defensa y sus demás compañeros de consulta. Pues en las últimas horas, Pinzón hizo solito un evento, su propio evento con figuras del entretenimiento y las redes sociales que apoyan su campaña. Hubo espacio para preguntas de la gente que estuvo conectada de manera virtual, también de influenciadores y de asistentes a este evento. Junto a su equipo, el candidato montó diferentes sets de grabación, como pueden ver, y transmitió este encuentro por medio de sus plataformas digitales que sumaron más de 400.000 seguidores. Primero, entusiasmo. Siento afecto de la gente. Siento que hemos hecho una campaña limpia, hemos recorrido el país, hemos hablado con la gente, hemos visitado los sitios donde nadie más va. Y en un momento como hoy, además, contento porque estamos aquí con influenciadores, artistas, gente que tiene posición política muy conocida en las redes y estamos conectando con Colombia entera. Y yo creo que eso va a ser una diferencia enorme. Y vamos a hablar de una división, pero más profunda, y de otra consulta, la de izquierda, llamada el Frente por la Vida. Estos dos candidatos, Roy Barreras y Daniel Quintero, que se supone defienden los mismos ideales, viven enfrentados y se deslegitiman mutuamente. El tono de la confrontación es propio de enemigos. En las últimas horas, dos de los integrantes de la consulta Frente por la Vida han subido el nivel de confrontación luego de que Daniel Quintero señalara en entrevista con la revista Cambio. Roy Barreras está dispuesto a ensuciarse las manos por el poder. El ex embajador Barreras respondió: él es quien tiene las manos sucias. Quintero tiene 43 acusaciones por corrupción y más de la mitad de su equipo de gobierno, 37 de sus funcionarios están imputados, inhabilitados y la fiscalía señaló al equipo de Quintero como grupo delincuencial organizado. Yo tengo mis manos limpias como las tenemos los médicos antes de entrar a cirugía y voy a sanar las heridas de Colombia este domingo, incluidas las heridas del odio que siembran corruptos y cínicos como Quintero, escribió Barreras. Quintero contestó nuevamente: Roy, con el mayor respeto, usted es el que ha confesado que estaría dispuesto a ensuciarse las manos por el poder, haciendo referencia a este video de campaña de Barreras. Hay cosas que hay que hacer y hay que saber cómo hacerlas. Yo hago lo que hay que hacer. Y mientras crece el abismo entre sus candidaturas, cada uno afirma ser la opción para continuar con el legado del presidente Gustavo Petro.
Ahí está la pelea y vamos a ver ahora la más reciente inscripción de candidatura de una candidatura presidencial ante la registraduría. Es la de Miguel Uribe Londoño, ahí lo ven, junto a su fórmula vicepresidencial Luisa Fernanda Villegas. El ahora candidato por el Partido Demócrata habló del magnicidio de su hijo Miguel Uribe Turbay y de la defensa que sigue haciendo de sus banderas a través de su plan de gobierno. Colombia entera sabe que quien debía estar aquí hoy es Miguel y tú con él, pero infortunadamente la voluntad de Dios no nos permite que eso sea así y no hay forma de echarla atrás. La mejor que podemos hacer es continuar su legado, continuar con sus banderas y con su causa que era Colombia, todo eso que construyó contigo y seguir adelante y lograr hacer lo que él quería por este país. Con Miguel ya son 4 los candidatos que van directo a la primera vuelta, ya inscritos formalmente ante la registraduría. Recordemos que después de este domingo arranca otra maratón, la de los demás candidatos como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Fajardo, Claudia López y el resto, que deben inscribirse con fórmula vicepresidencial antes del 13 de marzo ante la registraduría. Estamos atentos entonces. Hasta aquí el radar de la política. Stephanie. María Camila, gracias. Y precisamente ya fueron desplegadas en más de un 90% las fuerzas militares y de policía para custodiar la jornada electoral. Vehículos blindados vigilarán las principales vías del país. Aeronaves, drones y antidrones ya están en alistamiento para proteger las elecciones. Al suroccidente del país ya llegaron decenas de nuevos vehículos blindados que reforzarán la seguridad y la movilidad durante las elecciones en Valle, Cauca y Nariño. Fueron posicionados en puntos estratégicos de vías principales como la Panamericana. Tiene muchas vías terciarias que la cruzan a ella de oriente a occidente y viceversa. Con estos vehículos y los otros que tenemos vamos a aumentar la capacidad para poder evitar esos ataques terroristas que se presentan sobre la vía panamericana. Más del 90% de los 246.000 integrantes de las fuerzas militares y la policía ya están desplegados en todo el país para custodiar las elecciones y los 13.493 puestos de votación. 6.011 puestos en zonas urbanas serán custodiados por la policía y 5.744 están en zonas rurales y más apartadas del país y estarán bajo el cuidado de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, entre ellas 40 mujeres del arma de combate que comandarán pelotones en el despliegue de más de 120.000 soldados del dispositivo de seguridad electoral. Extendimos el servicio militar obligatorio que nos permitió tener 26.000 hombres más, 22.000 de las fuerzas militares y 4.000 de la policía, y poder brindar la seguridad en los 13.493 puestos de votación. La prioridad de la seguridad se concentra en 127 municipios en donde ya se encuentran desplegados en carreteras, ríos, sedes e infraestructura estratégica del Estado y en montañas y zonas selváticas del país. Los controles previos a la jornada han sido para evitar delitos electorales y prevenir cualquier ataque terrorista, que según el ministro de Defensa ya ha sido alertado por inteligencia militar de acciones para perturbar la temporada democrática. Decenas de aeronaves, drones y antidrones ya están en alistamiento y el domingo estarán desde el cielo custodiando la jornada, haciendo reconocimiento y control, especialmente en áreas de difícil acceso. La medida de ley seca en el país comenzará a las 6 de la tarde de este sábado, al igual que el cierre de fronteras terrestres y fluviales. No habrá ciclovía el domingo de elecciones y en Bogotá, Cundinamarca y Santander quedó suspendido el permiso para el porte de armas de fuego y traumáticas a personas naturales y jurídicas. Las fuerzas militares y la policía seguirán el minuto a minuto desde una sala estratégica en el puesto de mando unificado para monitorear el proceso electoral. 1 de la tarde, 10 minutos. Hoy se presentaron enfrentamientos entre el Ejército y el ELN en norte de Santander que dejaron un soldado herido. Diego Velosa tiene los detalles. Pues un informe preliminar de las fuerzas militares da cuenta de que en las últimas horas se han registrado 2 choques armados entre unidades del Ejército Nacional y la guerrilla del ELN en norte de Santander. En un primer hecho informaron las autoridades que en la vereda Curacica del municipio de la Playa de Belén, tropas de la Brigada 30 del Ejército fueron atacadas desde las montañas por francotiradores en el momento en el que ellos desarrollaban operativos de vigilancia y control. Un soldado resultó herido en una de sus piernas y en este momento está siendo trasladado a un centro asistencial de la región.
De otro lado, en la vereda La Curva, en la vía que comunica la ciudad de Ocaña con la capital norte santandereana, desde tempranas horas de la mañana se registran combates entre unidades del Ejército Nacional y guerrilleros del ELN, quienes, según el primer informe de las autoridades, pretendían desarrollar acciones terroristas en la carretera. De este último reporte no se tienen mayores detalles. La policía y el ejército han dicho que se han desplegado más de 12.000 hombres en norte de Santander con el fin de garantizar la seguridad en esta parte del territorio nacional, sobre todo en el proceso electoral. Diego, gracias. 1:11 p.m. El próximo domingo también se conmemora el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Por eso queremos recordar el papel que han jugado las colombianas en la política. Ana Milena Gutiérrez, junto con nuestro equipo de graficación, nos muestra en un set virtual cómo ha sido el camino de las mujeres en Colombia para votar y también para ser elegidas. Desde la Plaza Núñez, uno de los espacios más representativos del poder político en Colombia, explicamos cómo la participación de las mujeres ha transformado la democracia. Durante décadas, la política fue un territorio casi exclusivo de los hombres. Las mujeres podíamos opinar, pero no decidir. Pero en 1954 esa historia empezó a cambiar. 3 años después participamos por primera vez en una votación nacional. Desde entonces su presencia no ha dejado de crecer. Llegamos al Congreso, a los ministerios, a la vicepresidencia. En 2018 Colombia tuvo su primera mujer vicepresidenta y en 2022 por primera vez una mujer afrodescendiente ocupó ese cargo. Hoy la democracia colombiana también se escribe con voz de mujer. Y a la 1:13 p.m. seguimos con nuestro ejercicio de pedagogía electoral. Esta vez resolviendo las preguntas que la gente nos ha enviado a través de nuestras redes sociales y por supuesto desde nuestras regiones. Para ello nos acompaña el doctor Jaime Hernando Suárez, delegado de la Registraduría para lo Electoral. Doctor Jaime, qué gusto tenerlo aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias. Bueno, doctor, empecemos con esta pregunta que es tendencia en este momento en Google y en nuestras redes sociales. ¿Cómo saber dónde es mi puesto de votación? ¿Qué es lo primero que hay que saber? Importante, entrar a la página de internet de la Registraduría Nacional del Estado Civil, eso es clave, o descargar la aplicación de la Registraduría a votar. Sí, que es www.registraduría.gov.co. Aquí, el paso 2, llegan y se encuentran con este formato, por decirlo así. Ponchamos la parte de elecciones, ¿cierto? Perfecto. Luego seguimos con el paso número 3, que es el siguiente. Exacto. Entonces, elecciones, vamos a ponchar acá elecciones, luego el paso 4, lugar de votación, y acá nos va a pedir el número de la cédula. Una vez ingresemos acá nuestros datos, le damos consultar y ahí nos va a entregar todos los datos de nuestro puesto y nuestro lugar de votación. Ahora sigamos con la siguiente consulta que nos llega a través de nuestra red social X. ¿Se puede votar por varios candidatos de diferentes partidos o solo por uno? Solamente se puede votar por un candidato de un solo partido. Tienen que tener en cuenta que hay unas listas, como lo están viendo acá, que no tienen voto preferente, se puede votar en cualquier espacio del partido, y las que aparecen con los números, pues acá aparecen letras pero son números, se debe votar o marcando por el partido o marque por el número del candidato, pero nunca ir a marcar en 2 casillas de 2 partidos. Es decir, si yo hago esto y hago esto... Es un voto nulo. Es un voto nulo. No va a valer, ha perdido su voto. Muy bien, y si yo, en vez de hacer eso, hago esto nomás, ¿qué pasa? Perfecto, ese voto es para ese candidato de ese partido, ese es un voto válido. Y ahora, si yo hago lo siguiente, doctor, que es escribir acá un mensaje, como mucha gente lo hace, ¿qué pasa? Si yo escribo un mensaje y estoy marcando un candidato de otro partido, está marcando 2 casillas, es un voto nulo. Perfecto, doctor. Ahora vamos a escuchar una de esas preguntas que nos llega a través de nuestras regiones. Escuchemos a uno de los ciudadanos que nos hace esas consultas desde el municipio de Girardot, esto en Cundinamarca. Quisiera saber dónde puedo averiguar sobre las mesas de votación en el municipio de Girardot y en el municipio de Flandes, por favor.
¿sí? En la página de internet de la registraduría está toda la información de la ubicación de los puestos de votación. Recordémosles la página de la registraduría. Registraduría.gov.co. Allí es donde van a encontrar toda la información de los puestos de votación. Ahora, doctor Jaime, vamos a resolver algunas dudas que tienen que ver con la manera como se debe marcar correctamente las tarjetas electorales, doctor Jaime. Y esta pregunta nos llega a través de nuestras redes sociales y nos dice lo siguiente. ¿Cómo se debe marcar? Nos pregunta Miguel, ¿se puede votar por varios candidatos de diferentes partidos o solo por uno? Solo por uno, y en el caso de esta tarjeta electoral, que es la que van a encontrar quienes deseen votar para la consulta, solo debe marcar un candidato de las 3 consultas que se están realizando. Es decir, doctor Jaime, yo no puedo, digamos, a mí me gusta Martina, me gusta Rosa y me gusta Matthew. Es un voto nulo, ha perdido el voto. Ha perdido el voto. Es decir, yo solo puedo marcar uno de una consulta. Un solo candidato de una de las consultas. Muy bien. Ahora, doctor Jaime, escuchemos esta otra duda que nos llega desde la ciudad de Villavicencio. Si uno en el tarjetón marca 2 números, ¿qué pasa? ¿Se anula el voto? Muy buenas. Lo que nos explicaba hace un instante. Sí, si estamos marcando 2 números, pero de un mismo partido, no tiene problema, ahí no va a contar para ninguno de los candidatos, va a contar ese voto solo para el partido. O sea, esto es un voto válido, si yo marco 2 números... Es un voto válido y eso sirve para dar más curules a ese partido. Muy bien, es una pregunta bastante importante que la gente tenía mucha duda porque se pensaba que esto en sí podría ser un voto nulo. Doctor Jaime, también nos llega esta pregunta desde el departamento del Cauca sobre las consultas interpartidistas. Escuchemos. ¿Nos van a entregar el tarjetón de la consulta o hay que pedirlo? Porque no sabemos si lo van a pedir o no. Y si se pide y el jurado no le entrega, ¿qué debo hacer? Muy buena pregunta. A usted le van a entregar la tarjeta electoral de Senado, de Cámara, y sobre la de las consultas, los jurados de votación van a informar que se está realizando una consulta por parte de algunas agrupaciones políticas y es el ciudadano el que debe solicitar la tarjeta electoral o tarjetón. Y el jurado de votación está obligado a entregar la tarjeta electoral de las consultas cuando se la solicitan. Muy bien, doctor Jaime. Ahora veamos esta pregunta que también nos llega a través de nuestra red social X. ¿Qué dudas tiene sobre la forma en que se debe votar correctamente este domingo? Ya lo veíamos hace algunos instantes. Este es como el tarjetón pedagógico de consultas abiertas, partidos cerrados, y este es el de las consultas interpartidistas. Muy rápidamente, ya sabemos, solo se puede marcar una cara, en este caso, para el caso de Senado, para el caso de Cámara de Representantes, que no se ven las caras, ya el doctor Jaime nos lo explicó. En unos instantes vamos a regresar con esta pedagogía electoral. 1:20 p.m. Los mercados del mundo iniciaron su jornada, algunos con fuertes caídas y otros, por el contrario, como el petróleo, batiendo récords. ¿Qué fue lo que sucedió en los mercados, Luisa Fernández? Tatiana, muy buenas tardes. Tenemos que hablar primero de este producto que ha sido representativo desde que se activó esa guerra en Oriente Medio. Estamos hablando de Irán, Israel y Estados Unidos. Pues desde ese momento, ante las preocupaciones que hay por el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del crudo, se habla entonces en la jornada de hoy de un histórico de $91.01 por barril, pero incluso alcanzó los $94 en la jornada. Esto no se registraba desde abril del año 2024, este precio para el barril de referencia Brent, estamos hablando del petróleo. Por su parte, el dólar cerró al alza con 3.000 o cotizándose en 3.800 pesos. No se registraba este valor tampoco desde diciembre del año pasado. Pero vamos a revisar las bolsas, las principales bolsas del mundo. El panorama para Estados Unidos y para Europa no es alentador. En las bolsas de Estados Unidos, la Dow Jones cierra con una caída de 1.28%, Standard & Poor's 500 con una caída del 1.25% y el IBEX 35
35 de España una caída del 1.11%, DAX de Alemania cae esa bolsa en 1.13%. Por el contrario, las bolsas de Asia cerraron todas al alza con esta participación, diferenciándose del resto de las bolsas del mundo. Shanghái de China creciendo 0.95%, Kospi, esto de Corea, subiendo 0.02% y Nikkei esta de Japón aumentando en 0.62%. Fueron los mercados del mundo y la jornada como se ha movilizado en el día de hoy. Puesto con el doctor Jaime Hernando Suárez, delegado para lo electoral de la Registraduría Nacional. Doctor, desde Tunja nos llega también esta consulta que es muy frecuente. Escuchemos. Mi duda es si yo llego por alguna razón a dañar el tarjetón y quiero corregir, ¿puedo pedir otro para hacer la corrección de mi voto? La duda que yo tengo es, como el próximo domingo son elecciones, para saber si van a sacar los tarjetones en braille o si nos dejan entrar con guía. Sí, señor. Si tengo que presentar la cédula en físico o digital en el celular. Bueno, hay algunos que han preguntado si la cédula física se encuentra con algunas alteraciones, ¿se puede o no se puede votar? O directamente habrá que hacerlo de forma virtual en el lugar del cubículo. Eso es lo que más o menos es la inquietud. Bueno, doctor, son varias las dudas que nos llegan. Vamos por partes. Empezando por ahí, yo que soy un poco distraída, se me dio y marqué mal el tarjetón. ¿Qué pasa? ¿Puedo llegar y pedir a los jurados de votación si me cambian el tarjetón? Sí, se equivocó o de pronto dudó y dijo no era este el candidato o el partido por el cual quería votar. Se acerca al jurado de votación, le devuelve ese tarjetón y él le va a entregar uno nuevo. Y el jurado de votación lo va a rasgar y lo va a depositar en un sobre de material ya inservible o sobrante. Doctor, otra pregunta también que nos llega desde Tunja es el tema de la cédula. ¿Puedo presentar la cédula normal, la antigua y la cédula digital? ¿Las dos son válidas para este proceso? Sí. Tenemos 3 formatos de cédula de ciudadanía, la cédula amarilla con hologramas, la cédula de policarbonato y es la única opción de mostrar la cédula en el celular, la cédula digital. Cualquiera de los 3 le sirve, no se puede votar con contraseña, no se puede votar con fotocopia de la cédula. Muy bien, doctor. Ahora veamos esta pregunta que nos llega a través de nuestra red social X. ¿Puedo llevar ayuda pedagógica, por ejemplo, un sticker con el logo y número de candidato a la mesa de votación? La respuesta es sí. Lo importante para tener en cuenta es que eso que le conocemos como ayuda pedagógica, que es muy pequeño, dice el decreto de orden público, que es de 10 centímetros por 5.5 centímetros, sea llevada de una forma personal. Si la colocamos en la solapa de la chaqueta o sobre una cachucha, ya se vuelve publicidad electoral y va a ser retirada por la Policía Nacional. ¿Y un volante con publicidad electoral? Por supuesto que no. Está prohibido el día de las elecciones. Toda la publicidad política electoral está prohibida el día de las elecciones y va a ser retirada por la policía. Muy bien, doctor Jaime. Los horarios de votación para todo el país, por favor. El horario de votación, como lo ven, es de 8 a 4 de la tarde. Si en algún momento hay personas haciendo fila, podrán votar quienes hayan entregado la cédula de ciudadanía al jurado de votación. Quiero ser insistente en este tema, doctor, porque desafortunadamente yo soy impuntual. Entonces yo llegué a la fila sobre el tiempo y estoy ahí. ¿Puedo votar si estoy ya haciendo la fila o no puedo votar? No, la única forma de poder votar a las 4 de la tarde es que hayan entregado la cédula de ciudadanía. Se entiende cuando se entrega la cédula de ciudadanía que ha empezado el proceso de votación y por eso es permitido votar. Si está en la fila y no entregó la cédula, ya no puede votar. Entonces, por favor, muy cumplidos con este horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Finalmente, doctor Jaime, es que las dudas son múltiples en redes sociales y nos preguntaban mucho esto. Por ejemplo, ya hablando de las listas cerradas y las listas abiertas, nos decían, oiga, ¿y qué pasa si yo marco acá todos los números? O, por ejemplo, usted me decía hace un rato, acá también la gente pone mensajes. ¿Qué pasa con este voto? Muchas personas creen que escriben palabras, por no decir qué groserías, en las tarjetas electorales y si marcaron lo que esté dentro de una casilla es un voto para el partido. Y estos votos dan curules. Pueden marcar muchos candidatos, es un voto válido.
La persona que dijo, no, yo no voy a votar nada, pero a este partido le va a poner tal cosa, lo que haya marcado ahí, si no se sale de la casilla, es un voto válido y cuenta para ese partido. ¿Y cuál sería un voto nulo en este caso, por ejemplo, muy rápidamente? En este caso, el marcar, por ejemplo, un candidato acá y marcar otro partido, ese es un voto nulo. Eso es clarísimo, marcar más de un partido anula el voto. Muy bien, doctor Jaime Hernando Suárez es el delegado para lo electoral. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. No, gracias a ustedes por este espacio. Y les contábamos que faltan 2 días para la jornada electoral que decidirá quiénes serán los ganadores de cada consulta en la carrera por la presidencia. Y en Noticias Caracol seguimos escuchando las propuestas. Este es el diálogo de la precandidata Claudia López con Daniela Pachón. Candidata Claudia López, bienvenida. Y bueno, cuénteme, ¿qué está haciendo estos días? ¿En qué está concentrada cuando ya falta muy poco para esa jornada electoral? Bueno, en esta jornada electoral estoy concentrada sobre todo en pedagogía. Daniela, mil gracias a ti, a Caracol, por darnos la oportunidad de invitar primero que toda la gente a que participe, que vaya y que vote. Este domingo además es el Día de la Mujer. Sí. A la mujer sí que nos ha costado conseguir todos los derechos, incluido votar. Así que por favor madrugar, ir a las urnas, hay que pedir los 3 tarjetones, Cámara, Senado, consulta presidencial y marcar por solo una persona de su preferencia este 8 de marzo. Yo obviamente los invito a marcar por Claudia López, la presidenta de las soluciones. ¿Cómo le fue recorriendo el país? ¿Cuáles fueron esas necesidades con las que usted se encontró así en carne propia, en el rostro de los colombianos? Daniela, fue un año maravilloso. Recorrimos Colombia, cogí mi imparable, que entre otras cosas empezamos aquí en Caracol ese recorrido. Fui a 200 municipios, a los 32 departamentos de Colombia. Recorrí ríos, montañas, hablé con comunidades indígenas. Así construimos mi programa. ¿Cuál es mi conclusión y qué es lo que le propongo a los colombianos para este 8 de marzo? Que tenemos que defender las reformas sociales que van bien. Es bueno que haya un salario mínimo de 2 millones de pesos, una reforma laboral, una pensional, la entrega de tierras a los campesinos. Esas conquistas sociales hay que defenderlas. Hay que agregar unas que hacen falta. Sí. Las mujeres lavamos, planchamos, cocinamos, cuidamos a todo el mundo al gratín. Nadie nos ayuda, trabajamos más y somos más pobres. Necesitamos en todo Colombia un sistema del cuidado para las mujeres y sus familias, en las escuelas donde estudian sus hijos, en los salones comunales, poner mujeres cuidadoras pagas, no al gratín. Lo segundo que hace falta es educación y trabajo para los jóvenes y apoyo a los microempresarios. Como yo te digo, estoy de acuerdo con el salario mínimo, pero sin educación y trabajo muchos jóvenes, sobre todo jóvenes adultos de 25 a 40 años, dicen, ya ni estudiando tengo un buen ingreso. Necesito educación y trabajo pertinente, que sí me dé platica o un emprendimiento exitoso. Creo que esa es la segunda reforma que hace falta. Y corregir lo que nos duele y va mal. Salud, seguridad, impunidad y corrupción. Y corrupción, es que por eso quería preguntarle por esa última palabra, porque también ha sido fuerte ese tema en su campaña, luchar contra la corrupción. Si usted llega a ser la presidenta de Colombia, ¿cómo le va a poner freno a ese flagelo, a ese dolor de cabeza? Daniela, esa ha sido mi vida, la causa de mi vida, desde que tengo 18 años, luchando contra un sistema en el que nos mataban, Pablo Escobar ponía bombas, nadie nos defendía, el sistema era cerrado. Hoy el sistema es mucho más abierto, mucho más democrático, hay reformas sociales, pero sigue habiendo corrupción. Y yo sí creo que este domingo lo que tenemos que hacer esto es votando. A la corrupción se le gana votando y derrotándola en las urnas. Porque yo pude hacer la alcaldía que hice, sacar el metro adelante, cuidar a Colombia en la pandemia, crear las becas de jóvenes a la U. Manejé la chequera más grande de Colombia, que es la de Bogotá, y no tengo un solo escándalo de corrupción. Porque gané sin corrupción, pude nombrar un equipo de trabajo decente, profesional, por talento, no por palanca. Así es como derrotamos a la corrupción. Y este domingo, Daniela, en este tarjetón de consulta presidencial somos 16 candidatos. Usted solo puede marcar por uno, el de su preferencia. Yo compito contra Paloma Valencia del uribismo, a quien creo que tenemos que derrotar porque se opone a todas las reformas sociales. Y compito contra Quintero y Roy, que son la corrupción. Entonces, la verdad, este domingo de papayita. De las propuestas candidatas, pasemos ahora a esas movidas políticas. ¿En qué está enfocada su estrategia últimamente? Porque hay una sensación como de pasar de no soy ni petrista ni uribista y más bien reconozco ahora algo al gobierno, ¿o estoy equivocada? No, yo creo que ese es mi carácter cuando goberné. Fíjate, cuando yo fui alcaldesa dije, yo no soy peñalosista, pero el metro es de los bogotanos. Hay que sacarlo adelante, porque por esa saboteadera entre Petro y Peñalosa no teníamos metro. Mi carácter y en general el de las mujeres, Daniela, es un carácter que hace mucho con muy poquito, que cuida cada pesito, que no se mete en saboteos y en peleas, que sabe que las cosas que vienen bien hay que continuarlas. El metro de Bogotá venía bien, lo continuamos y fue un acierto.
las reformas sociales y el salario mínimo van bien y son un acierto. Hay que corregir es lo que va mal, que no le entreguen a la gente sus medicamentos, que doña Cecilia tenga que fallecer porque la angustia de que no le están entregando el medicamento para su hijo en condición de discapacidad. Doña Cecilia en Cúcuta es el ejemplo de todo lo que está mal. Una mujer mayor, cabeza de familia, sola, nadie le ayudaba, su hijo en condición de discapacidad, nadie se lo ayuda a cuidar y además no le entregan su medicamento. Terminó literalmente infartada de la angustia. Eso es lo que hay que corregir, que haya un sistema de salud, de cuidado para las mujeres, que los jóvenes, sobre todo los adultos jóvenes, hombres y mujeres entre los 20 y 40 años, sepan que en Colombia sí hay futuro, que va a haber 1 millón de becas de educación con trabajo, con apoyo al emprendimiento. Eso es lo que sabemos hacer, eso fue lo que nos permitió sacar a Bogotá adelante en la pandemia, eso es lo que nos va a permitir salir en este momento adelante. ¿Cuál sería el futuro escenario político del centro si usted es la ganadora de esta consulta y por su parte Sergio Fajardo pues también está en esta carrera? ¿No estarían compitiendo por los mismos votos? En parte sí, y yo, tú sabes, hice todo lo posible porque Sergio estuviera en esta consulta, no quiso estar y hoy en día la decisión es de los colombianos. Este 8 de marzo ustedes escogen con su voto quién sigue liderando. Según todas las encuestas, Inbamer de Caracol, vamos de terceras, nos triplicamos en votación, vamos muy bien, pero esa tercería hay que consolidarla este domingo 8 de marzo y eso es con votos. Y a propósito de Sergio Fajardo, ¿lo ha contemplado como su fórmula? Quedamos de hablar después del 9 de marzo, digamos, yo a Sergio le tengo todo el cariño, todo el respeto, él escogió no estar en esta consulta. Quedamos, la semana pasada nos cruzamos un mensajito, cómo ves las cosas, mucha suerte. Aquí hay mucho afecto y mucho cariño. Yo estoy segura que a los dos nos interesa sacar a Colombia adelante, consolidar una tercería. Si se consolida una tercería en las urnas, entre el 9 y el 13 de marzo hay que escoger vicepresidente, así que tendremos que conversar con él y con muchos más. Ya lo he hecho en estos minutos que hemos tenido conversación, pero bueno, terminemos este diálogo con 20 segundos, invitando a los televidentes, a los colombianos, a que voten este domingo. Este domingo, 8 de marzo, Día de la Mujer, vamos a las urnas, estamos listas, todos estamos listos para defender lo que va bien, para corregir lo que nos duele en salud, seguridad, impunidad y corrupción, para derrotar al uribismo que sabotea las reformas sociales, derrotar a Roy, a Quintero y a la corrupción. Este 8 de marzo, Día de la Mujer, vote. Claudia, la presidenta de la solución. Candidata, muchas gracias. Muchas gracias. Y en el debate de las ideas, con los candidatos al Senado, hoy escucharemos a Andrés Forero del Consejo Nacional Electoral y Jennifer Pedraza de Dignidad y Compromiso. Los dos buscan repetir curul en el Congreso. Van corriendo las horas y aquí estamos en esta Plaza Caracol, un nuevo debate interesante sobre los grandes temas del país. Nos acompaña Jennifer Pedraza, que es la número 100 de Dignidad y Compromiso de la coalición Ahora Colombia, una de las voces más representativas de este partido, y también tenemos a la persona que está liderando la lista al Senado del Centro Democrático, cabeza de lista, doctor Andrés Forero. Gracias a los dos por estar en este espacio con nosotros, con Noticias Caracol. Gracias a ti por la invitación. Bueno, vamos a empezar con dos temas, digamos, muy característicos de ustedes. Uno de ellos tiene que ver con la salud, porque sin lugar a dudas el Congreso, y en manos del Congreso va a estar si pasa o no una eventual reforma a la salud. Pues Eduardo, una cosa es que nosotros siempre hubiéramos reconocido que se tenían que hacer ajustes dentro del sistema, pero creíamos que se tenía que construir sobre lo construido. Lamentablemente el gobierno decidió darle primacía a la ideología sobre la atención a los pacientes y hoy quienes están padeciendo son precisamente las personas de menos recursos y aquellas que tienen enfermedades de alto costo. Entonces, eso es lo que nosotros siempre dijimos. Cualquier sistema de salud en el mundo requiere ajustes. Cambian las tecnologías, cambian las enfermedades, cambia la población. Y por eso, no solamente el sistema de salud colombiano, sino cualquier sistema requiere ajustes y reformas permanentes. Pero tenía que construirse sobre lo construido. Y aquí vimos que se impuso la ideología. Y está el caso de las EPS intervenidas por parte del gobierno. Nueva EPS, la EPS más grande de Colombia. Hoy está intervenida desde hace 2 años, con 4 interventores en menos de 2 años, y los resultados son desastrosos. Básicamente lo que ellos plantean, Jennifer, es que el sistema, digamos, ya venía en declive y que es necesaria la reforma para salvarlo, y que lo que estamos viendo hoy es consecuencia de que no se hubiera sacado adelante esa reforma. ¿Cuál es su posición sobre ese tema? El sistema de salud ya venía atravesando una grave crisis antes de este gobierno, eso es cierto. Sin embargo, la crisis que hoy estamos viendo, que es absolutamente grave, cada 2 minutos se radica una tutela, ya que ni con tutela ni con desacato le están entregando a la gente los medicamentos ni las citas, no se debe a que el Congreso no haya aprobado la reforma a la salud, al contrario se debe a que el
Ministerio de Salud y el gobierno vinieron implementando con gotero y por decreto gran parte de la reforma a la salud que yo, por ejemplo, consideré en su mayoría inconveniente en el Congreso de la República. ¿Por qué? Vía no solamente la intervención de las EPS, que también es importante, ya voy a hablar de eso, sino también otros decretos como el que transfiere 2.7 millones de afiliados a Nueva EPS, sabiendo y estando conscientes de que Nueva EPS hoy está colapsando y no tiene cómo atender ni siquiera a los pacientes que ya atiende. Sí se necesita una reforma a la salud, sí se necesita más control a las EPS, pero lo que propuso este gobierno fue profundizar la corrupción en el sistema de salud. Bueno, en eso están de acuerdo. Pero una cosa además, que yo creo que es importante, porque el gobierno dice que supuestamente no se implementó la reforma, pero eso que están viviendo los pacientes de Nueva EPS, de Famisanar, de todas las EPS intervenidas, es lo que hubieran vivido todos los colombianos si se hubiera llegado a aprobar la reforma. Los colombianos pueden ver el contraste entre Nueva EPS, que está intervenida, donde se implementó la reforma según el propio presidente, y por ejemplo, Sura o Salud Total. Y yo les digo, ¿en cuál prefieren estar en este momento? ¿En Sura o Salud Total o Nueva EPS? De hecho, el ministro Jaramillo prefiere estar en la EPS que intervinieron y que afortunadamente devolvieron. No se fue a Nueva EPS porque sabe que su modelo es un fracaso. Bueno, otro tema que los caracteriza, digamos, hemos escuchado a Andrés Forero como una voz muy fuerte en el tema de salud y también hemos escuchado a Jennifer Pedraza como una voz muy fuerte en el tema de educación, que seguramente también será algo que ustedes tendrán de alguna manera que generar soluciones y aportes desde el Congreso de la República. Jennifer, arranco con usted. El diagnóstico de lo que está pasando en salud y qué pueden hacer ustedes desde el Congreso. Primero, hay que perseguir el ánimo de lucro en la educación superior. No es posible que en este país se compren y se vendan títulos universitarios a diestra y siniestra. Y es más, que el gobierno que sea termine premiando a estos corruptos que se saltan el esfuerzo que a muchos jóvenes nos cuesta 5 años para sacar un título profesional. Muchos hasta tenemos posgrado y no conseguimos un trabajo en este país porque aquí sigue primando la palanca antes que el mérito. Así que lo primero que hay que hacer desde el Congreso, y va a ser parte de mi trabajo, es control político contra las universidades que operan con ánimo de lucro y que estafan a la sociedad. Uno ve que hay, Andrés, un gobierno que sí le está quizá dando más dinero a la educación, pero que también le está quitando y le está restando importancia a esos aportes que venía haciendo el sector privado. ¿Usted cómo lee lo que se puede hacer relacionado con la educación? En el caso de la educación también vemos un sector en crisis. De hecho, nosotros apoyamos la ley de la que está hablando Jennifer. Nosotros entendemos que se tenga que hacer un fortalecimiento de la educación pública, pero en ningún caso creemos que eso tenga que ser dicotómico. Eso no quiere decir que por apoyar la educación pública tenemos que desfinanciar o tenemos que atacar, como lamentablemente está haciendo este gobierno, a la educación privada a todos los niveles. Hemos visto que aquí en Bogotá han cerrado muchísimos colegios, en gran medida por algunas decisiones del gobierno y obviamente también por la caída del número de niños que están naciendo en el país. Pero, por ejemplo, ahora con lo que está sucediendo en Córdoba, que vemos que el gobierno saca un decreto de emergencia económica y decide cobrar un impuesto que yo creo que no se cobra en ningún lugar del mundo, que es el impuesto al patrimonio a las empresas o a las personas jurídicas, pues vemos que no eximió de ese impuesto o no lo sacó de ese impuesto a las universidades privadas, a las universidades, a organizaciones que no tienen fines de lucro y que son muy buenas universidades y que lamentablemente hoy el gobierno está poniendo hoy en una situación de jaque. Jennifer, cortico sobre esto que quiero abordar otro tema. Fueron 3 décadas de desfinanciación crónica de las universidades públicas, en gran medida en gobiernos uribistas como el gobierno de Iván Duque y el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A mí se me cayó el techo de la Universidad Nacional encima, fruto de esta desfinanciación y de este proceso de debilitamiento. Así que acá sí hay una tensión fuerte. Esto no se trata de cerrar la educación privada, para nada, esa nunca ha sido la lucha del movimiento estudiantil, se trata de exigirle que sea de calidad, pero sí duramos 30 años de desfinanciación y desfinanciación de las universidades públicas a costa de presupuesto dirigido a muchas universidades privadas. Hay otro tema y tiene que ver con el manejo del orden público. El país ha tenido millones, miles de millones en pérdidas por cuenta de los bloqueos que constantemente se dan, no solamente en las ciudades, sino también en las carreteras, y hay mucho debate frente a cómo dar manejo a esa situación. Quienes plantean un poco más de mano dura y quienes plantean un poco más de diálogo. ¿Usted por qué se inclina, Jennifer? Eduardo, yo creo que el derecho a la protesta pacífica está protegido por la Constitución y tenemos que separarlo de lo que se ha convertido en un uso de la violencia recurrente, incluso poniendo en riesgo a los mismos manifestantes. Entonces yo pienso que ahí lo que necesitamos es, por un lado, una garantía plena del derecho a la protesta, es decir, si los estudiantes salimos a marchar, nos pasó una vez con un alcalde de Bogotá que decía, el que me pise un carril de Transmilenio le mando al ESMAD, cuando si estamos hablando de una movilización pacífica, esto sería una violación directa al derecho a la protesta, pero también quiero
decir que le corresponde a la fuerza pública perseguir a estos grupos de personas anónimas, encapuchadas, que yo nunca he defendido y respaldado. De hecho, ellos han sido violentos contra mí por sostener esta postura dentro del movimiento estudiantil. Así que para mí, que haya justicia contra las personas violentas de la manifestación y que se garantice que quienes queremos marchar de manera pacífica lo podamos. Muchas veces esas manifestaciones terminan bloqueando sistemas masivos de transporte, carreteras, Andrés. Sí, yo creo que hay una tensión de derechos y naturalmente se tiene que respetar el derecho a la protesta pacífica. Yo creo que esa es una conquista de los distintos sectores políticos y es una garantía para poder manifestarse en contra de un gobierno determinado, pero esa protesta debe ser pacífica. Pero cuando uno ve a un grupo muy reducido de personas, y por eso digo que hay una tensión de derechos, un grupo muy reducido de personas, en algunos casos de manera violenta, están bloqueando, por ejemplo, sistemas de transporte masivo, pues ahí uno dice que también tiene que respetarse el derecho de las personas, por ejemplo, a transitar libremente en una ciudad. Bueno, les voy a dar esta paletica para concluir este debate con unas preguntas cortitas relacionadas con aspectos que seguramente ustedes se van a encontrar en el Congreso de la República. Aquí los tengo anotadas. ¿Reforma a la salud, sí o no? O sea, pues la del gobierno sí, pero no. Otra. Sí, pero otra. Pero no, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Jennifer. Antes de la reforma tenemos que estabilizar el sistema y buscar como, por ejemplo, que todos esos recursos que están gastando en nóminas paralelas vayan a los medicamentos y tratamientos de los pacientes. ¿Reforma a la salud, sí o no? Así, sí, pero después. Sí, pero otra. Más o menos. Sí, pero otra. Esta no, el gobierno sin duda no. Exacto. Pero sí. Por eso digo así. Sí se necesita, sí se necesita. ¿Reforma tributaria? Es posible que sí. No, yo qué digo, antes de cualquier reforma tributaria hay que achicar el Estado. No, pero no solamente eso. Muchos candidatos en campaña dicen que no, pero a la hora del test, si gana su candidato presidencial y llega a proponer una reforma tributaria, la votan que sí. El debate es que sea una reforma tributaria progresiva y que no descargue sobre las personas más empobrecidas las necesidades del Estado colombiano. Seguramente ustedes en el Congreso tendrán que debatir a propósito de una eventual asamblea constituyente. Un no rotundo. No me gusta ni el autoritarismo de Petro ni el de Uribe. No, Uribe no era autoritario, pero bueno. Y cerremos este fragmento de sí o no con una que me parece clave, ahora que estamos ya de que se abran las urnas en Colombia. ¿Sienten ustedes las garantías suficientes en estas elecciones? ¿Y eso qué significa, Jennifer? Significa que no estoy de acuerdo con el alarmismo del presidente, pero es decir, creo que el presidente está enfocado en donde no es. Y más bien mi preocupación es por la violencia en los territorios. Y eso es lo que yo iba a decir. Nosotros perdimos un compañero político como Miguel Uribe, no hemos sentido garantías en materia de seguridad por parte del gobierno nacional. Vimos a una persona que estaba armada en un evento de Paloma, Valencia, y el gobierno no ha dicho absolutamente nada. Entonces, yo siento garantías de parte del registrador. Creo que el sistema electoral colombiano es un sistema confiable, legítimo, pero tristemente el gobierno, en lugar de estar garantizándonos a nosotros las elecciones libres y en paz que deberíamos tener, está preocupado de deslegitimar el sistema. Entonces les voy a hacer una pregunta adicional, como para matizar. ¿Van a aceptar los resultados que aparezcan en las elecciones? Sin duda alguna. ¿Están tranquilos con eso? Bueno, muy bien, con eso estamos cerrando este debate con representantes de algunos de los partidos que van a estar precisamente allí en los tarjetones. Muy rápidamente, Jennifer, ¿cómo la encuentran en el tarjetón? Bueno, mi nombre es Jennifer Pedraza, soy candidata al Senado, soy el número 100 de la coalición Ahora Colombia. Les invito a que voten por mí si quieren que la agenda de las mujeres, de la educación y la lucha anticorrupción tenga un espacio en el Senado. Y Andrés, ¿cómo votan por usted? Eduardo, quiero seguir siendo la voz de los pacientes y el talento humano en salud en Colombia, ahora desde el Senado de la República. Para votar por nosotros es muy fácil, es una lista cerrada, solamente es buscar el logo del Centro Democrático, el partido de la mano firme y el corazón grande, y marcarlo en el tarjetón al Senado. Bueno, a los dos muchas gracias. A las 2 de la tarde, 5 minutos, les contamos que el Gobierno Nacional y el sector bancario llegaron a un primer acuerdo para responder a la emergencia económica y social causada por las lluvias en febrero. Daliana Garzón, de Negocios Dito, nos cuenta todos los detalles. Daliana, adelante. ¿Qué tal, Ana Milena? Muy buenas tardes. Se adelantaron 3 mesas de trabajo entre el Gobierno Nacional y el sector bancario para descartar esas inversiones forzosas que había planteado inicialmente el gobierno y alcanzar así un acuerdo que hoy contempla alivios y créditos específicos para los afectados por las inundaciones del mes pasado. Se trata de 5,2 billones de pesos que se van a colocar mediante 270.000 nuevos créditos en todas las modalidades. Y el
objetivo principal es reactivar esos sectores como el productivo, el de vivienda, el de comercio, de agro y turismo en 8 departamentos, los más golpeados por esta crisis climática. Los alivios incluyen, por su parte, un periodo de gracia de 12 meses sin intereses, sin reportes negativos en centrales de riesgo y también una atención prioritaria, lo que cobija también a los créditos actuales que tengan esas personas hoy afectadas por esas condiciones. Respecto a las garantías estatales, el gobierno también va a respaldar hasta el 90%, esto para que los bancos puedan ofrecer tasas inferiores a la mitad de las actuales y con un foco especial en la economía popular, que permita priorizar el crédito especialmente para pequeños productores, para comerciantes y asociaciones. Finalmente, el sector bancario propone que en un año se incremente en un 15% el número de créditos y también el monto total de todos los recursos. Esta y la ampliación de otras noticias económicas en minutos acá en Negocios y Tú los esperamos. Sí, señora Daliana, en minutos nos conectamos y a las 2 de la tarde, 7 minutos, cambiamos de tema para contarles que después de semanas de correría, debates y encuentros con ciudadanos, Paloma Valencia concentra sus últimas horas de campaña en conquistar el voto de los indecisos. Con Alejandra Giraldo habló de los distintos escenarios que enfrenta su candidatura. Este es el diálogo. Bueno, precandidata Paloma Valencia, gracias por aceptar esta conversación. ¿Ya se siente ganadora de esta consulta? No, Alejandra, la verdad, en la política uno tiene que saber que las encuestas son pasajeras y que la política cambia de un día para otro. Lo que sí me siento es esperanzada en poder elegir una mujer presidente. Me siento esperanzada en lo que podemos hacer para que este país esté seguro. Me siento esperanzada en poder achiquitar ese Estado, bajar los impuestos, crecer económicamente para hacer una gran política social con las madres cabeza de hogar, bueno, con los jóvenes. Pero dígame la verdad, ¿cómo recibió los resultados de las encuestas? No, siento una gran responsabilidad, porque primero uno representa un partido, Alejandra, y tiene que quedarle bien al partido, sí. Pero después uno va a representar un grupo más grande, una gente de la gran consulta que me recibieron allá, yo me siento muy honrada y que uno tiene que pensar cómo los va a incorporar, cómo los va a hacer sentir bien, ¿cierto? Si uno ganara, el reto de que se queden, de que hagan parte, de que podamos continuar unidos, de que lo que uno le ha dicho a los colombianos, que vuelven a creer, se puede hacer. Acá para claridad mía y quizás de muchos televidentes, los que están en la gran consulta no tienen opción de irse. Pues eso es lo que debería pasar, pero no es lo que he sufrido yo en el partido y eran mucho más cercanos. ¿Qué se dice al interior de la colectividad? No, estamos contentos. Yo creo que el Centro Democrático es un partido que terminó el año muy golpeado, pero hemos tenido un nuevo amanecer y uno ve al partido otra vez con fe, honrando a Miguel todos los días, con ganas de salir adelante, al presidente Uribe de nuevo recorriendo las ciudades. Hay un sentimiento de optimismo, de bienestar en el partido que es muy potente. Paloma, ¿y el presidente Álvaro Uribe ese sería su fórmula vicepresidencial? Hombre, yo creo que lo primero es que yo tengo claro, Alejandra, que yo no soy dueña de mi candidatura. Mi candidatura tiene un partido detrás y tiene unos compañeros de camino que son los de la gran consulta. Exacto. Yo no voy a pasar por encima de nadie. Pero no me contestó si sería su fórmula. Mi candidato, pero yo lo voy a consultar con todo el mundo. Ustedes llegaron a acuerdos. Yo no voy a imponer nada, Lina. Llegaron a acuerdos programáticos antes de, acerca de, depende de quién ganara, cómo se acordaría la fórmula No se llevaron acuerdos de nada, pero yo sí creo que es muy claro que la idea es que todos puedan hacer parte. Todos están empujando este tren. No solamente de la campaña, sino del futuro gobierno, porque yo creo que hay algo lindo, Alejandra. Los políticos nunca se ponen de acuerdo en nada. Los políticos cada uno tira para su lado. Y aquí lo que dijimos fue, somos distintísimos. No hemos estado juntos en batallas políticas, pero hay algo grande, Colombia. Escenario hipotético, según las encuestas poco probable, pero no llega a ganar usted esta gran consulta. Conmigo sí pueden contar y haría parte de cualquier gabinete. Vea, estaré ahí ayudando, pero no solo yo, el presidente Uribe y mi partido. ¿Y el presidente Uribe está de acuerdo en eso? Totalmente. O sea, un Mauricio Cárdenas, un David Luna, personas que estuvieron incluso en el gabinete también del expresidente el que Santos. Gane. Nosotros vamos a honrar la palabra, Lina, Alejandra, porque nosotros... ¿Quién es Lina? No sé. Ahorita pensé porque tengo a Lina en la cabeza. Hay otras voces que han dicho que usted, dentro de la consulta, restó o ahuyentó los votos de centro-centro. Yo no creo, yo creo que aquí lo que estamos logrando es
mostrarle a los colombianos que hay un escenario donde podemos recoger lo mejor de todos los lados, donde somos capaces de poner intereses individuales sobre los intereses nacionales. A mí eso me motiva. Yo le he pedido el apoyo a las mujeres diciéndoles que yo las voy a poder apoyar desde mi gobierno. Nosotros tenemos que demostrar que las mujeres estamos listas en Colombia para hacer las cosas bien. Usted es congresista, por supuesto ya había recorrido las regiones, pero ¿esta campaña fue diferente? Yo creo que ha sido una campaña muy linda. Primero, porque he visto otra vez el uribismo, ir, llenar las plazas, volverse a sentir bien, pues ha sido muy lindo, ¿no? Muy conmovedor, porque pues cuando uno está adentro y vio lo que pasó, pues fueron momentos muy difíciles. Entonces ese resurgir, ese amanecer, pues ha sido esperanzador. Lo segundo, me ha gustado ver las mujeres. Yo veo en los ojos de las mujeres colombianas una cosa muy potente pasando, o sea, y se me arriman las niñitas y la señora de edad, y me dice, no me voy a morir sin ver una mujer presidente, y eso me parece que ha sido también pues muy estimulante, muy bonito. Y lo tercero, me ha dolido infinitamente el problema de salud. O sea, yo le digo a Alejandra que se me pone la piel de gallina porque en todas las reuniones me llega alguien a decirme, Paloma, no me están atendiendo, tengo cáncer, llevo 4 meses sin quimioterapia. Usted metía una tutela y lo atendían, ahora ni la tutela sirve. Es un gobierno que no le duele los colombianos, se le llena la boca hablando del pueblo y los tiene sin salud. Eso me ha dolido y me ha preocupado porque ¿Y por qué cree que rompieron el techo del 30 y que ahora están llegando al 50 de favorabilidad? ¿Cómo lee el país que usted quiere gobernar de cara a los resultados de estas encuestas? No, yo creo que ahí está el 30% del petrismo, que es un voto duro. Pero a esos petristas yo sí les digo, voten por mí, recuperemos el sistema de salud, recuperemos la seguridad. Yo me voy a preocupar por el pueblo colombiano, por el pueblo pobre, que van a tener una presidenta que se los va a jugar por el pueblo pobre de Colombia. Denos la oportunidad de mostrar que se pueden hacer las cosas mejor. ¿Está durmiendo bien por estos días? Duermo poquito, pero lo que duermo, ¿Cuántas horas? Bien. Estoy durmiendo por ahí 4:30 o 5. ¿Qué dice Amapola? Amapola está nerviosa. Okay. Amapola quedó nerviosa desde el atentado y el homicidio de Miguel. Ella todos los días ella dice que no sabe qué quiere que pase. Y la última, usted se levanta el 8 de agosto siendo presidente de Colombia, abre los ojos en la Casa de Nariño, ¿qué es lo primero que hace? Mire, salimos a viajar por este país, radicamos los proyectos que necesitamos en el Congreso para reducir el Estado y dejarnos de gastar la plata en entidades y entidadcitas y ministerios y ministeritos. Vamos a radicar para modificar las consultas previas y el ordenamiento del territorio. Iniciar una acción envolvente de la fuerza pública para incautar toda la droga que esté en las calles. Me preguntaba alguien, ¿y si me estoy echando un cachito en un parque me van a detener? No, pero sí te vamos a quitar la droga. Candidata, muchísimas gracias. Este domingo ayúdennos, elijamos la primera mujer presidenta de este país, que sí se puede, y vamos a demostrar que las mujeres somos en Colombia berracas, hacemos las cosas bien. Yo soy una mujer de manos limpias, sin escándalos, trabajadora, estudiosa, pero sobre todo que ama este país. Denme la oportunidad que yo no voy a fallar. 2 de la tarde, 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En Colombia se venció el plazo que dio el INVIMA para que se retiren del mercado 136 esmaltes semipermanentes por contener sustancias que producen efectos negativos en la salud. Esta medida se viene implementando desde el año pasado en la subregión andina y en países europeos. Desde el 15 de diciembre de 2025, los esmaltes semipermanentes que contienen el óxido difenilfosfina, TPO por sus siglas en inglés, y el dimetilptoluidina, DMPT, tuvieron 60 días para ser retirados del inventario y de los establecimientos donde los comercializan y así dar cumplimiento a la resolución 2548 de 2025 de la Comunidad Andina, que indica que son sustancias perjudiciales para la salud y están prohibidas en los cosméticos. Una decisión que tomaron los países de la CAN a propósito de una información que ha circulado en el mundo entero sobre la prohibición de cosméticos que contienen sustancias que significan riesgos para la salud.
Según el INVIMA, hay suficientes pruebas que evidencian el daño que puede producir tanto al aplicarse estos productos como al exponerse a ellos de forma recurrente. Hay suficiente información de que estos productos aumentan el riesgo de irritación, de sensibilidad y de respuestas individuales, pero también que aumentan en número. Ese es uno de los riesgos. El otro riesgo de largo plazo es que podría ser cancerígeno, y el otro riesgo que se ha identificado es que podría estar afectando la reproducción, la capacidad reproductiva. El listado completo de los 136 productos puede consultarlo en www.invima.gov.co y la recomendación para la población es clara. Ciertamente el riesgo es mayor en la persona que lo utiliza. La persona que lo está aplicando tiene un riesgo menor, pero tiene una exposición más frecuente. Y combinando las dos cosas, pues no tiene ningún sentido para ninguno de los dos que se sigan usando estos componentes, y por eso se han suspendido. Esta prohibición comenzó en el mundo desde septiembre del año pasado, cuando la Unión Europea anunció la medida. Una que países como Bolivia, Chile y ahora también Colombia decidieron sumarse para la protección de sus ciudadanos. Y en noticias judiciales, uno de los involucrados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue condenado a 21 años de cárcel. El juzgado quinto especializado de Bogotá procesó a Carlos Eduardo Mora, alias El Beneco, por su participación en la logística del atentado registrado el 7 de junio del año pasado. Este hombre, según la justicia, fue el encargado de conducir el vehículo en el que se entregó el arma con la que un adolescente disparó contra el precandidato presidencial. El hombre fue condenado por 3 delitos luego de firmar un preacuerdo con la justicia. Soy Juan Rachid Cabarcas, exalcalde local de Los Mártires, y me encuentro en Plaza Caracol. Con el partido Alianza Verde y el número 29 quiero llegar al Congreso de la República por 3 razones. Una, para hacer una gran innovación democrática presupuestal en donde verdaderamente la ciudadanía decida en qué quiere invertir sus recursos en los departamentos y municipios. 2, hacer un gran plan nacional de ordenamiento territorial para que le demos la cara a los recursos naturales, al agro, a la salud, a la educación y a la seguridad. Y 3, invitarlos a que este 8 de marzo acabemos con los clanes políticos, la compra de votos y la esclavitud contractual. Es insólito que esté proyectado que el 70% de los congresistas que van a llegar al Senado de la República sean de clanes políticos, estén salpicados e investigados. Por eso los invito a que este 8 de marzo voten por la renovación. Un joven por el partido Alianza Verde con el número 29. Mi nombre es Carlos Parra, candidato 105 a la Cámara por Santander, y tenemos una propuesta contra las mafias de tránsito y los atracos al bolsillo de la gente. Hemos desmontado retenes ilegales, destapado mafias que le hacen daño al bolsillo de la gente, hicimos que le devolvieran a la gente la plata del cambio irregular de medidores y tumbamos el cobro en el recibo de la luz del impuesto que querían imponer. Pero ahora tenemos una propuesta para nivelar la cancha, en impuestos, en servicios públicos, en tránsito, pero también que confronte a los clanes de Santander que tanto daño le han hecho a este departamento, que creen que pueden pasar de la cárcel al Congreso y del Congreso a la cárcel. Y por eso construimos esta propuesta contra los atracos al bolsillo de la gente. Vote 105 del Partido Verde. En la calle nos vemos. Mi nombre es Carlos Arturo Fontalvo Suárez, próximo representante de la Cámara por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, marcando el logo del partido de la U y el número 101. Soy hijo de una docente comprometida y un hombre trabajador, que me enseñaron que servir es un compromiso de vida. Me he dedicado al servicio público y al trabajo comunitario, defendiendo los intereses de los habitantes de las islas. Llegaremos con un enfoque de control político, que es vigilar que los recursos no se los roben. En temas de salud, salud diferencial, oportuna y de calidad. La salud en el departamento se convirtió en un privilegio de pocos y debe ser un derecho para todos. En temas de seguridad, paz barrial, fortalecimiento a través de la conexión con la gente, oportunidades para los jóvenes y justicia restaurativa. El nivel de vida en el departamento es más elevado que en cualquier parte del país. Presentaremos un proyecto de ley, salario mínimo diferencial para todos, a través de incentivos tributarios para las empresas para tener una mejor calidad de vida. Recuerda marcar logo del partido de la U, número 101. Fontalvo lo representa. Los protagonistas son ustedes. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora.
Estados Unidos podría tener responsabilidad en el bombardeo a una escuela en Minab, en Irán, que dejó más de 180 muertos, en su mayoría niños. Una investigación del diario estadounidense The New York Times, con imágenes satelitales y videos verificados, indica que el bombardeo ocurrió al mismo tiempo que otros dirigidos a una base naval cercana. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió una investigación independiente para esclarecer el ataque, que calificó como horrendo. Y hoy se conocieron imágenes del rescate de los supervivientes del ataque contra un buque de la Armada iraní impactado por un torpedo lanzado por un submarino frente a las costas de Sri Lanka. Autoridades de esa nación asiática rescataron a 32 marineros que habían estado flotando en las aguas del Océano Índico y que fueron llevados a un hospital. 87 cadáveres fueron encontrados en el lugar del ataque. Sri Lanka anunció que está escoltando a puerto seguro a un segundo buque de guerra y que trasladará a 208 tripulantes a un campamento para protegerlos. En Venezuela hay expectativas sobre los efectos que traerá el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. La reapertura de embajadas y consulados abre oportunidades, pero también genera preguntas. Andreina Solórzano, en Caracas, ¿qué significa eso en la práctica? Buenas tardes, Margarita. Significa, entre otras cosas, por ejemplo, que la jefa de la misión diplomática de los Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, quien se encuentra en el país desde el mes de enero, ahora podrá ejercer funciones como la embajadora en propiedad. Por ejemplo, algo que no había podido hacer hasta ahora era reunirse con diferentes factores de la sociedad, como los empresarios, los comerciantes, inclusive la oposición. Hasta ahora, esas reuniones clave para entender la dinámica del país y de la sociedad venezolana no se había podido dar. A partir de ahora, con este restablecimiento de las relaciones diplomáticas, sí se va a poder hacer. Y entre muchas otras cosas, varias ventanas de oportunidad que se abren, tanto para los Estados Unidos como para Venezuela. Hablamos con algunos analistas para entender el alcance. El desembarco de Laura Dogu como encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela el pasado mes de enero, días después de la captura de Nicolás Maduro, abonó el terreno para la recién anunciada reanudación de las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países. Hasta ahora, Dogu tuvo un papel mucho más exploratorio y menos activo, lo que a partir de hoy cambiará. Significa algo que creo que es muy valioso, que es que los Estados Unidos vuelva otra vez a tener capacidad de interlocución en el terreno, que vuelva a tener otra vez capacidad de diálogo con los distintos actores nacionales. En términos políticos surge una pregunta fundamental. Pero hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos no reconocía el régimen de Nicolás Maduro como un gobierno legítimo y digamos, se desprende de esa elección que no reconoció nunca Estados Unidos. ¿Esto qué supone? ¿Que ahora sí lo reconoce? Lo que pasa es que acordemos que estamos en un nuevo momento, como dirían desde el gobierno, estamos en un nuevo momento político donde las reglas y las variables del sistema cambiaron. No se trata del reconocimiento, no, porque Maduro está detenido en una cárcel en Nueva York, ¿ok? Se trata de ese proceso que ha querido adelantar, o que también ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, de un proceso de transición ordenada en Venezuela. No se trata de saber quién es legítimo o no, se trata de que está en un proceso para construir legitimidad en Venezuela. Lo cierto es que este deshielo diplomático abre una ventana de oportunidad gigante para Venezuela. Este giro implica acercamiento, reestructuración de deuda externa, reinserción en los canales comerciales de América Latina y del hemisferio occidental. Para los casi 1.2 millones de ciudadanos venezolanos residentes en Estados Unidos, que vuelva a abrirse el consulado es la posibilidad de acceder a un derecho que por años les fue negado. Vale la pena recordar que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se rompieron en el año 2019 cuando Washington calificó como fraudulentas las elecciones de 2018 en las que se reeligió Nicolás Maduro y aceptó la presidencia interina de Juan Guaidó. Desde ese momento, el abismo entre ambos países solo se ha abierto cada vez más, hasta el pasado 3 de enero que la mecánica cambió. Definitivamente, con la reapertura de las relaciones diplomáticas y consulares entre Estados Unidos y Venezuela, se escribe un nuevo capítulo en esta historia. Andreina, gracias por el reporte desde Caracas. Este domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer.
Para contarnos sobre los eventos históricos y las luchas sociales que han dado origen a esta conmemoración, tenemos a nuestra analista internacional, María Teresa Aya. El Día Internacional de la Mujer tiene su origen en huelgas que hicieron las mujeres a principios del siglo XX para solicitar, para pedir mejores derechos laborales. Y es que este ha sido un tema muy importante y sigue, más de 100 años después, siendo un tema clave para las mujeres. Es decir, pedir que haya equidad de género, es decir, que contraten al mismo número de mujeres o de hombres, o que no haya diferencias en el género al momento de la contratación. También está el tema de la inequidad salarial, y es que les cuento, en muchos países del mundo a la mujer le pagan menos que al hombre por el mismo trabajo. Está el tema del acceso a la educación. Recordemos a Malala, la niña en Pakistán que ganó el Premio Nobel de la Paz precisamente por promover la educación de las mujeres en ese país. Y es que no en todos lados la mujer tiene el mismo acceso a la educación. Y un tema muy importante para la mujer, el matrimonio infantil. Y es que les cuento, de todas las mujeres casadas en el mundo, de diferentes edades, no estoy hablando de las que se vayan a casar hoy, ahora, sino de diferentes edades, hay cerca de 650 millones de mujeres que se casaron siendo niñas en el mundo. Se calcula, según la UNICEF, que al año 18 millones de niñas son casadas, a la fuerza en la mayoría de estos casos. Esto sucede mucho en países, sobre todo en Asia y en África. Y es que vemos acá que no todos los países son iguales para las mujeres. Los mejores países, según el ranking de Women, Peace and Security, para las mujeres, donde tienen mejor estándar de vida, más derechos económicos, humanos y políticos, son, primero que todo, Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia. Todos países escandinavos lideran en la lucha de los derechos de la mujer, mientras que del otro lado tenemos países donde ser mujer es realmente un gran problema. Y acá tenemos que el peor de todos es Afganistán. Y es que Afganistán, por ejemplo, acaba de pasar unas leyes talibanes para la mujer en donde los hombres tienen permiso de pegarle a las mujeres, siempre y cuando no dejen marca. Esto, si uno lleva la burka y solo se le ven los ojos, pues nunca va a haber marca. Y no se le rompa ningún hueso o haya daño a un órgano interno. Más allá de eso, pueden hacer lo que quieran. Países donde la mujer, por ejemplo, no puede cantar, no puede hablar porque su voz es considerado malo y no se le puede escuchar fuera de la casa. Es decir, países donde realmente hay un problema con nacer mujeres. Entonces tenemos Afganistán, Yemen, también en el Medio Oriente, la República Centroafricana, Siria y Sudán. Pero no podemos dejar de lado a Nigeria y otros países donde la mujer todavía es mutilada por el hecho de ser mujer. Los derechos políticos han avanzado en el mundo y Colombia está más o menos en la mitad, en el puesto 100 de 193 países. Todavía tenemos un largo camino por recorrer, pero hay que celebrar que podemos estar mejor que otros y trabajar para que ellas algún día tengan lo que tenemos las demás. Teresita, gracias por ese análisis tan interesante. Y a propósito de las luchas femeninas, la francesa Gisèle Pelicot, víctima de uno de los más atroces casos de abuso sexual de nuestros tiempos, se convirtió en un símbolo de valentía para las mujeres y para el mundo. Su libro, Un himno a la vida, recién publicado, es un impactante testimonio de dignidad y de fuerza. My name is Gisèle Pelicot. Now it is time to tell my story. She must change sides. Cuenta su historia después de haber cambiado para siempre la de todas las víctimas de abusos sexuales. Je l'ai vécu cette honte. Elle m'a paralysée, elle m'a empêché d'avancer. Nadie se espera que cualquier día la policía le revele que el hombre con el cual estuvo casada toda la vida la sedaba con medicamentos, la violaba e invitaba a otros a violarla, mientras lo registraba todo en videos y fotografías. Así lo hizo Dominique Pelicot durante 10 años, en los cuales más de 80 hombres agredieron a Gisèle sexualmente. El mundo se le vino encima, pero se armó de dignidad y decidió mostrar su rostro. Permitió que su identidad y su juicio se hicieran públicos.
y al revelar al mundo los vejámenes a los que fue sometida, ella logró revertir la afrenta. Je veux dire à toutes ces personnes que c'est pas aux victimes d'avoir honte, c'est aux agresseurs et aux violeurs d'avoir honte et de baisser la tête. Dominique Pellicot y 50 de los agresores fueron condenados en un proceso que conmovió a Francia y que dio voz a todas las víctimas de abusos. Masivamente se volcaron en apoyo de Giselle y a la par recuperaron su propia esperanza. Quand j'ai vu le soutien de toutes ces personnes qui étaient à la sortie de l'audience, ça a été pour moi une force incroyable. Et de recevoir ces milliers de lettres, ces témoignages de gens qui venaient me voir à la sortie de salle d'audience, ça m'a donné une force incroyable. Vraiment, ça m'a porté. Ça m'a aidé à tenir. Et c'est vrai que je me suis sentie beaucoup moins seule. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû s'identifier à mon histoire et qui ont dû faire écho à leur souffrance. Et elles ont été là pour moi. Para todas ellas, habla. Le message que je voudrais faire passer aux victimes, c'est surtout qu'elles n'aient pas honte de pousser les portes d'un commissariat, qu'il n'y a rien d'insurmontable. Et donc, n'hésitez pas, ayez la force de le faire. Aún no cura sus heridas, tiene muchas preguntas sin respuesta, pero ha logrado reconstruir su vida y con la fuerza del amor en sí misma y en el de un hombre que la respeta, decidió reconstruir el pasado y contar la historia para seguir dando aliento. Ce que je voudrais dire, c'est que malgré les épreuves qu'on peut traverser dans la vie est belle et elle vaut le coup d'être vécue. El suyo es el relato de una afrenta inimaginable que una mujer transformó en un himno a la vida. En Estados Unidos, el nuevo estadio del Inter Miami tendrá sello colombiano. Se llamará New Stadium, gracias a un acuerdo con Nubank, cuyo presidente ejecutivo y cofundador es el empresario colombiano David Vélez. El anuncio coincidió con una visita de Messi y de todo el equipo a la Casa Blanca. Cientos de drones iluminaron el cielo en un espectáculo que marcó el inicio de una nueva era para el Inter Miami. Tras dibujar en el aire los símbolos que representan a la ciudad y al club, al final se dio la revelación, el nombre que llevará la nueva casa del equipo, New Stadium. Una alianza que llega tras un acuerdo por varios años con Nubank, una de las plataformas financieras digitales más grandes del mundo, y cuyo presidente ejecutivo y cofundador es el empresario antioqueño David Vélez. Bueno, maravilloso. Eso nos sorprendió a todos, sobre todo los que vivimos aquí tan lejitos de nuestro país, y escuchar ese nuevo nombre en honor a un colombiano, eso es maravilloso. Hay que demostrar la calidad que tenemos en nuestro país, en Colombia, y pienso que es muy positivo para nosotros en muchos aspectos, ya que el mundo anda un poquito distorsionado, y esa es una muy buena noticia para nosotros como colombianos. Para Jorge Mas, propietario del Inter Miami, la historia de Nubank y la del club tienen mucho en común. Cuando miramos la trayectoria de Nubank y su historial, para mí personalmente es muy similar a la trayectoria familiar mía, de la familia Mas, y de cómo nosotros creamos a Inter Miami, que nació de un sueño. Y yo creo que tenemos los mismos valores. El New Stadium es un escenario deportivo que se construye cerca del Aeropuerto Internacional de Miami y que tendrá capacidad para 26.700 espectadores. Será el corazón de Miami Freedom Park, un complejo que incluirá parques, restaurantes, tiendas y espacios de entretenimiento. El Inter Miami estrenará el New Stadium el próximo 4 de abril. Ese día recibirá al Austin FC en el primer partido en su nueva casa. Para nosotros va a ser increíble poder tener una alianza con Inter Miami, que es verdaderamente una plataforma global. Es uno de los equipos de fútbol que es más admirado en todo el mundo. Pero el acuerdo no solo bautiza el nuevo estadio, también llevará la marca a la indumentaria del equipo, con su logo en las camisetas oficiales a partir de agosto. Y mientras el New Stadium toma forma, el Inter Miami sigue sumando momentos históricos. El equipo fue invitado a la Casa Blanca para celebrar su título de la MLS, una señal del momento que vive el club dentro y fuera de la cancha. A
esta hora es noticia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el rescate de 5 tripulantes de una embarcación que se hundió la madrugada del jueves 5 de marzo mientras cubría la ruta Providencia-Cartagena para recibir reparaciones técnicas. En ese trayecto, en la mitad del archipiélago, quedaron a la deriva por posibles o presuntos problemas en el casco. El personal fue atendido por otra embarcación que se encontraba en la zona mientras llegaban funcionarios de la Armada de Colombia para brindar las primeras atenciones y cumplir con todo el protocolo. En este momento los 5 tripulantes se encuentran sanos y salvos en la isla de San Andrés mientras se estudian las posibles causas de este siniestro. A esta hora, las autoridades aquí en Atlántico adelantan una investigación para establecer las causas que originaron un accidente de tránsito que se registró en las últimas horas en la vía oriental entre los municipios de Ponedera y Palmar de Varela. Según información que entrega la Policía de Tránsito, un bus de servicio intermunicipal se salió de la vía y terminó volcado. Uno de los pasajeros falleció y varios más resultaron heridos. En estos momentos son atendidos en diferentes clínicas del departamento del Atlántico. A esta hora la DIMAR alerta sobre el fortalecimiento de los vientos alisios en el mar Caribe colombiano, con ráfagas de viento que van desde 37 a 65 kilómetros por hora, con promedio de altura en ola de 2 a 4 metros. También las autoridades están alerta en la zona costera que pueda dejar afectaciones desde La Guajira hasta el Urabá, incluyendo Cartagena, con ráfagas de viento de hasta 43 kilómetros por hora. Este fenómeno se pronostica que vaya hasta el próximo domingo 8 de marzo. Por eso las autoridades marítimas hacen un llamado al gremio náutico a extremar medidas de seguridad. A esta hora es noticia el nombramiento del general Herbert Luigi Benavides como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Este es el tercer funcionario que ocupa ese cargo en menos de 6 meses. El uniformado cuenta con más de 28 años de servicio en la institución, donde ha ocupado diferentes cargos, como cargos de alta responsabilidad en la Dirección Antinarcóticos, la Comandancia de la Policía de Barranquilla y Pasto. En su llegada a Cali, el general ha dicho que implementará la estrategia S2D, seguridad, dignidad y democracia, que fortalecerá la lucha contra la criminalidad, buscará reducir los indicadores de homicidios y fortalecerá las relaciones interinstitucionales. 3 de la tarde, 26 minutos. Es momento de saber qué tendremos en Noticias Caracol en Vivo, nuestra señal digital. Pablo, hola. Ana, Mile, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a pocas horas de las elecciones. Esta tarde tendremos a las 6 en punto de la tarde una jornada de pedagogía electoral con el delegado de la Registraduría para lo electoral, precisamente respondiendo a las preguntas que ustedes tienen a través de nuestra pregunta del día a través de redes sociales. En segundos vamos a tener esta sección. También en segundos hablaremos de la situación en Medio Oriente, de los ataques violentos que se han registrado en las últimas horas en la capital de Irán y finalmente la historia de esta periodista colombiana que está detenida por ICE, específicamente en Nashville. Ella se llama Stephanie Rodríguez. Les vamos a contar la historia junto con su familia, que estará hablando en Noticias Caracol en Vivo. Los esperamos en nuestras plataformas digitales. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con un aire de nostalgia, gracias a una vecindad en la que crecimos muchos de nosotros y cuyos personajes llevamos siempre en el corazón. Pues señoras y señores, ese vecindario, esa vecindad está de vuelta en las redes sociales. Volver a esta vecindad después de tantos años es darle la razón a quien calificó el recuerdo como el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. Y justamente nuestro protagonista ha regresado al que fuera su hogar y el de muchos de nosotros cuando de niños contemplábamos la cajita mágica de la televisión para transportarnos a su mundo. Hoy la nostalgia hace comunión con la inteligencia artificial para mostrarnos al Chavo del Ocho, el niño huérfano que tenía en un barril su casa, convertido en un hombre en su madurez plena. Sus recuerdos se interrumpen y la mano amiga del señor Barriga se posa en su humanidad y en la nuestra. Eu estava pensando em derrubar tudo e construir um grande estacionamento. Quien construyó este mundo imaginario ha sido el artista digital brasilero Alex Antunes.
Y miren ustedes, la única inquilina que queda en la vecindad es doña Florinda. Y bueno, en esa vecindad en ruinas, el chavo con el que crecimos varias generaciones ha decidido comprarla, dándonos pistas de haber hecho bien las cosas en su vida. El video, que ya supera el 1.000.000 de reproducciones en Instagram, es un obsequio al niño que llevamos dentro. Y mi ñapa de viernes corre por cuenta de Olivia, esta peluda que parece tener en el baño y la limpieza su mejor terapia. Pequeños placeres que hacen la vida más amable y que llenan las redes sociales de una bocanada de aire fresco. Y con la vida que nos merecemos, la invitación es a disfrutar de los placeres, esos pequeños placeres de la vida, mis queridas Ana Mile y Cata. Hermosa tarde. Hasta pronto. Feliz tarde. Es que nos gusta. ¿Le dio nostalgia ver el show? Sí, mucha. Sin duda, un gran recuerdo para esa niñez. Y de esta manera terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a nuestra señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Chao, feliz fin de semana. Chao.